Análisis didáctico de lecciones de libro de texto sobre proporcionalidad basado en el enfoque ontosemiótico. Implicaciones para la formación de profesores. María José es de Costa Rica y se encuentra realizando sus estudios doctorales en la Universidad de Granada. María José, tienes la palabra. ¿Puedes compartir tu pantalla? Muy bien. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Voy a empezar con la presentación. Bueno, mi nombre es María José Castillo. Estoy trabajando bajo la dirección de la doctora María Burgos Navarro. Como lo mencionó Lupita, soy estudiante del programa de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada en España. El título de la tesis doctoral es Análisis didáctico de lecciones de libros de texto. Voy a correr esto. De texto sobre proporcionalidad basada en el enfoque ontosemiótico, implicaciones para la formación de profesores. La estructura de la presentación que voy a seguir es la siguiente. Voy a hacer referencia a la introducción, luego a la problemática y los objetivos de investigación, pasando muy rápidamente por aspectos del marco teórico, la metodología, avances según los objetivos de investigación que nos hemos planteado y termino con unas reflexiones finales. Primero me gustaría contextualizar un poco, ya que el trabajo que estamos realizando actualmente es una continuidad del trabajo final de máster. Como mencioné, el doctorado lo estoy cursando en la Universidad de Granada y también la maestría en didáctica de la matemática la cursé en esta misma universidad. En este caso tuve la oportunidad de que el profesor Juan Díaz Godino fuese mi tutor y la profesora María Burgos fue mi cotutora. Y el contexto de la investigación del trabajo final de máster se basó en dos focos de interés, que fueron el análisis de libros de texto de matemática y específicamente en el tema de proporcionalidad. En este trabajo final de máster, lo que hicimos fue la elaboración de guías de análisis de lecciones de libros de texto de matemáticas, basándonos en la teoría de la idoneidad didáctica. Como resultado de una revisión exhaustiva bibliográfica, pudimos notar que la atención que recibía el análisis de libros de texto se planteaba o bien de modo muy específico en aspectos de contenidos matemáticos como análisis de representaciones, de tareas, dejando de lado otros factores que también se ven involucrados en un proceso instruccional. O bien lo hacían de manera muy general y sin tener en cuenta la especificidad del contenido matemático que nos interesaba. Esta preocupación nos llevó a la creación de dos guías de análisis de lecciones de libros de texto, una planteada a modo general que llamamos GALT Matemáticas y otra planteada, adaptada al tema de proporcionalidad que llamamos GALT Proporcionalidad. Estas guías son básicamente
adaptaciones en base a revisiones de investigaciones que tratan el análisis de libros de texto y luego conocimientos didácticos matemáticos en proporcionalidad de los indicadores de la teoría de la idoneidad didáctica propuesta por Godino en el año 2013 y otros estudios relevantes. Ahora bien, como parte de este trabajo final de máster, nos planteamos que una futura línea de investigación era el poder utilizar estas guías de análisis para en la formación de profesores, para promover en ellos la competencia de análisis e idoneidad didáctica de lecciones de libros de texto. Así, tenemos interés en, por una parte, el diseño de intervenciones formativas para promover en los profesores, en los futuros profesores, la competencia de análisis didáctico de lecciones de libros de texto de proporcionalidad y pues parte de los hechos que justifican la importancia de nuestro estudio está el hecho de que el uso del libro de texto en el aula, al menos en el contexto español, sigue siendo un hecho. También que suele existir un tratamiento inadecuado del tema de proporcionalidad en los libros de texto, así se evidencia en algunas investigaciones. También estudios que revelan que tanto los estudiantes como profesores suelen tener dificultades en el razonamiento proporcional y por ende, pues estos hechos nos indican que el profesor debe de poder seleccionar, evaluar y hacer adaptaciones de estos recursos, dadas estas deficiencias o estas debilidades que pueden presentar. Pero además hay investigaciones que indican que los profesores, principalmente los recién graduados, tienen dificultades al realizar este tipo de acciones. Por ejemplo, porque realizan análisis más descriptivos y no tanto analíticos o omiten debilidades de contenido matemático, por ejemplo. Existe, por tanto, un reto desde la formación de profesores para atender, ¿verdad? Y promover esta competencia de análisis. Y además del hecho de que estos recursos curriculares pueden ser también un recurso de aprendizaje para los futuros profesores. También tenemos interés porque los profesores analicen la idoneidad didáctica de lecciones de libros de texto. Acá planteamos la potencialidad de esta herramienta en tanto contempla múltiples factores que afectan un proceso de instrucción. Esto en relación con esto queremos apuntar que pues implicaría un aporte en el área de la investigación sobre libros de texto de matemáticas, ya que como señalaba FAN en el 2013, aunque la atención que ha recibido el análisis de libros de texto recientemente ha sido pues mucho mayor, normalmente se limita a un estudio descriptivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, consideramos que sería un aporte en esta línea. También el hecho de que la idoneidad didáctica utiliza indicadores que se constituyen como una síntesis de conocimientos didácticos matemáticos, permitiendo así guiar el análisis, el planteamiento de juicios razonados, la toma de decisiones sobre aspectos relacionados con la gestión del uso del libro de texto, pues es también un plus en el sentido de que estas guías de análisis basadas en la teoría de la idoneidad didáctica, pues recopilan los conocimientos didácticos matemáticos más relevantes sobre el tema que deseamos tratar. También tenemos el interés por evaluar las intervenciones formativas, lo que nos permitiría ahondar sobre los conocimientos de los profesores y lo más oportuno, ¿verdad? Sería pues poder hacer mejoras progresivas, no solo en tanto las intervenciones formativas, sino también en tanto si se reconocen algunas dificultades que puedan poseer los profesores.
Como problema de investigación, planteamos las siguientes cuestiones. La primera de ellas responde al tipo de instrumentos de análisis didáctico que se utilizan en el análisis sistemático de libros de texto. La segunda, a qué elementos se tienen que tener en cuenta en ese análisis. Y la tercera cuestión que nos planteamos es qué tipo de estrategias deberían de diseñarse e implementarse para promover en los futuros profesores la competencia de análisis crítico y constructivo de lecciones de libros de texto. Como objetivo general, nos planteamos promover en los futuros profesores de educación primaria y secundaria la competencia de análisis y valoración de la idoneidad didáctica de procesos de instrucción, utilizando como recurso las lecciones de libros de texto en el tema de proporcionalidad. Como objetivos específicos hemos planteado los siguientes. El objetivo 1 refiere a la realización de una revisión sistemática, no solo de análisis de estudios que traten el análisis de libros de texto, sino también ahora incluyendo que los empleen en la formación de profesores. El objetivo 2 y 3 tienen que ver con la mejora progresiva de las guías de análisis didáctico que hemos planteado previamente, ya que esos instrumentos se tienen que entender como guías, ¿verdad? Como instrumentos que requieren de mejoras progresivas según se apliquen y según el proceso de estudio que se vaya analizando. También el objetivo 4 responde a la aplicación de la GAL proporcionalidad a las lecciones que vayamos a utilizar en las intervenciones formativas. Esto más que todo funciona para la evaluación de las respuestas de los participantes. Y el objetivo 5 y 6 responde al diseño, implementación y evaluación de las intervenciones, tanto con profesores de primaria y secundaria, para promover en ellos la competencia utilizando la GAL proporcionalidad. Pasando muy rápidamente al marco teórico, ya que todos lo conocemos, quiero hacer mención nada más de las nociones teóricas que se ven más involucradas en el estudio. En primer lugar, ya que nos centramos en la formación de profesores, pues la referencia al modelo de conocimientos y competencias didáctico-matemáticas, donde se contempla que el profesor debe ser capaz de diseñar, aplicar y valorar procesos de instrucción, tanto propios como de otros. También mencionar que para realizar ese análisis completo de la actividad matemática se ha propuesto en el EOS 5 niveles de análisis correspondiente a la identificación de prácticas, objetos y procesos matemáticos, las interacciones en torno a conflictos, identificación de normas y la valoración de la idoneidad. Como menciona Font, la profundización en el análisis de algunos de estos niveles estaría condicionada por el tipo de episodio que queremos analizar. En nuestro caso, la lección del libro de texto. De manera que considerar la lección de un libro de texto como un proceso instruccional previsto permite aplicar las herramientas teóricas del enfoque entosemiótico a su análisis. También acá es importante mencionar las nociones de prácticas matemáticas, objetos matemáticos, que permiten realizar ese análisis de la actividad matemática propuestos en el EOS. También la idea del significado de objeto matemático, que queda determinado por las prácticas operativas y discursivas. Y la idea de conflicto semiótico, que también es importante, ya que los profesores deberían de poder identificar conflictos de índole epistémico, cognitivo instruccional, que se pueden presenciar en el proceso instruccional descrito en la lección del libro de texto. También mencionar claramente la noción de idoneidad didáctica, ¿verdad? Que se entiende como el grado en que un proceso de instrucción reúne características para calificarlo como óptimo, para conseguir la adaptación entre los significados personales que refieren al aprendizaje y los significados institucionales
que refieren a la enseñanza, teniendo en cuenta las circunstancias, es decir, el entorno, y donde se contemplan las 6 facetas de idoneidad. Con respecto a la metodología, adoptamos el enfoque metodológico de ingeniería didáctica en el sentido ampliado propuesto por Godino y otros en el año 2014, donde plantean 4 fases de experimentación que tienen que ver con el estudio preliminar, donde se contemplan las 6 facetas, el diseño, que tiene que ver con el diseño de las tareas, la secuenciación, su análisis a priori, la implementación, que tiene que ver con las interacciones, con la observación de las interacciones y la evaluación de los aprendizajes logrados, y el análisis retrospectivo, donde se hace un contraste entre el diseño y la implementación. También mencionar que adoptamos la técnica de análisis de contenido de acuerdo con Cohen, Mannion y Morrison, en cuanto nos permite no solo trabajar en la optimización de las guías de análisis didáctico previamente, sino también realizar el análisis de las respuestas que obtenemos de los participantes. Ahora voy a hacer referencia a los avances de la investigación en relación a los objetivos. En cuanto al objetivo 1, hemos realizado una revisión bibliográfica en cuanto incorporando investigaciones que traten el análisis de materiales curriculares en la formación de profesores. En cuanto al objetivo 2 y 3, hemos optimizado los instrumentos GAL matemática y GAL proporcionalidad. Esto ha dado lugar a la formulación de 2 artículos de investigación que hemos enviado a revistas de educación matemática. El primero de ellos se titula Guía de análisis de la idoneidad didáctica de lecciones de libros de texto, y conocemos su aceptación recientemente en la revista Educacao Pesquisa. Y bueno, acá mencionar de nuevo, ¿verdad? Que es muy importante que pues en las mejoras progresivas de las guías, ¿verdad? Se tiene que considerar en cada uno de los ciclos de intervención que vayamos realizando. En cuanto al objetivo 4, 5 y 6, mencionar que hemos realizado 2 ciclos de experimentación en España. Un primer ciclo de experimentación con futuros profesores de secundaria. Esos eran estudiantes de un máster universitario en profesorado de educación secundaria obligatoria en el curso de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Y este ciclo se realizó en diciembre del 2019. El segundo ciclo de experimentación lo realizamos con 59 futuros profesores de primaria, que eran estudiantes de tercer curso del grado de educación primaria, de la asignatura de diseño y desarrollo de currículum, en el curso electivo 2019-2020. Mencionar un poco sobre el diseño y la implementación en cada uno de los ciclos. Se llevaron a cabo sesiones formativas teóricas, en el primero de 2 horas y media de duración, el segundo de 2 horas. El primer ciclo, que correspondía a los profesores de secundaria, la actividad formativa se limitó, digamos, al análisis de idoneidad didáctica de una lección de libro de texto que correspondía a los autores Arias y Maza en el año 2015. Y también se llevó a cabo una sesión práctica donde los futuros docentes trabajaban en grupos de manera presencial en el aula. El segundo ciclo, además de atender el análisis de la idoneidad didáctica, atendemos también al análisis de las prácticas, objetos y procesos matemáticos. Esto en relación con los niveles de análisis, ¿verdad? Estaríamos atendiendo al nivel 1, 2 y 5. Y en las sesiones formativas implicaba que se diera formación tanto de los aspectos
de la idoneidad didáctica como de objetos y procesos matemáticos en sí. También se llevaron a cabo 2 sesiones prácticas. Sin embargo, acá una se pudo hacer de manera presencial y la otra, debido a la situación COVID, se continuó de manera virtual, donde fueron guiados por la profesora del curso, que es María Burgos, que es mi codirectora. En este caso se analizó esta lección del libro de texto correspondiente a los autores González y otros en el 2015. Mencionar un poco los resultados que hemos obtenido en cada ciclo. Bueno, en cada uno de los ciclos de intervención obtuvimos 14 informes escritos. Y para llevar a cabo la valoración de las respuestas de los estudiantes, se realizó un análisis a priori de las lecciones correspondientes, donde este análisis fue consensuado previamente por el equipo investigador, que en este caso también incorporábamos al profesor Juan Díaz Godino. Parte de los resultados en cuanto al primer ciclo reflejan que la mayoría de los profesores de secundaria hacen una valoración adecuada de la idoneidad cognitiva, afectiva, instruccional, ecológica, precisando deficiencias, fortalezas, pero no sucede esto, su valoración no suele ser tan pertinente en cuanto a la idoneidad epistémica. Por ejemplo, aunque especificaban algunos tipos de situaciones, representaciones o enfoques que no se abordaban en la lección, no solían utilizar argumentos en sus respuestas, sus análisis eran más descriptivos y menos analíticos. Para dar un ejemplo, en esta tabla se resumen las características negativas que los equipos precisaban en cuanto a la lección que analizaron. Podemos observar acá, podemos observar que en cuanto a los conceptos, ahí la mitad de los equipos mencionaron que no se presentan de manera clara. Sin embargo, a pesar de esto, únicamente el equipo 4 logra como indicar una problemática específica en cuanto a los conceptos. En este caso, refería a que refería que en la definición de magnitudes inversamente proporcionales hace referencia a la modalidad doble mitad, triple tercio, sin hacer alusión a que el aumento o disminución sea por valores no naturales. El resto de las respuestas, aunque mencionaban que no se hacía de manera clara, suelen ser simplemente calificativos. Por ejemplo, la respuesta de 2, donde dice que pueden dar lugar a confusión, ya que no son explicaciones claras y precisas. En este caso nos llegan como a profundizar un poco más, ¿verdad? En las respuestas que dan. Quedan 3 minutos, María José. Ay, está bien. En cuanto al segundo ciclo de investigación, hemos analizado el estudio de un equipo. En este caso, este equipo ha logrado precisar, identificar prácticas y la mayoría de los objetos y procesos que se presentan en la lección. Por ejemplo, en esta imagen se resumen los objetos que identifica. Vemos que precisa conceptos, lenguajes, procedimientos y procesos asociados, pero vemos que no precisa, por ejemplo, proposiciones o argumentos, por lo tanto su análisis, digamos que se puede catalogar como incompleto. También han considerado conflictos epistémicos, cognitivos e instruccionales y planteado ideas para gestionar el uso del libro de texto. Por ejemplo, acá esos son los conflictos que identifican. Sin embargo, el no haber profundizado en esa identificación de proposiciones y argumentos, por ejemplo, en este caso planteamos que el haber profundizado en las proposiciones les hubiese permitido identificar que la igualdad de productos cruzados no se incluye en la lección, que es una faltante relevante.
También han demostrado tener dificultades en cuanto al uso de argumentos en las valoraciones y suelen catalogar inadecuadamente, valorar inadecuadamente aspectos como la modelización y relaciones en cuanto a la faceta epistémica, la secuenciación y la adaptación al currículum. También hemos avanzado en el análisis de conflictos semióticos que detectan los futuros maestros. En este caso, ellos han logrado identificar carencias relevantes en cuanto a la poca representatividad de las situaciones, la falta de argumentos, el descuido de procesos como comunicación, modelización y generalización. También en cuanto a la faceta cognitiva y en cuanto a las demás facetas. Sin embargo, también mencionar que hay importantes conflictos que hemos detectado en el análisis a priori que estos no los han identificado. Como reflexiones finales, mencionar que, bueno, la potencialidad del trabajo que estamos llevando a cabo reside en dotar a los futuros docentes de una herramienta que les permita analizarla, ¿verdad? También plantear mejoras sobre la gestión de uso. En ese sentido, sería pertinente profundizar un poco más en los niveles de análisis que nos permiten promover más esa competencia sobre la gestión de uso del libro de texto. Y también que hemos identificado dificultades que presentan los estudiantes y que estas dificultades pueden deberse tanto a falta de conocimientos didácticos matemáticos en relación con el tema de proporcionalidad, como a la falta de familiaridad en cuanto a las herramientas teóricas, lo que implica que sería también importante que dispongamos de más tiempo para que ellos logren familiarizarse con estas herramientas. Y acá dejo nada más algunas de las publicaciones que hemos hecho en relación al tema. Y eso sería todo. Quedo atenta a sus comentarios, preguntas. No sé si me pasé con el tiempo. Tiempo. Muchísimas gracias, María José. Vamos a darle la palabra a los dos revisores que se asignaron. Vamos a iniciar con el revisor 1, que es el maestro Manuel Alfredo Urrea Bernal de la Universidad de Sonora, México. Buenos días y buenas tardes, depende de dónde esté, ¿no? Muchas gracias al comité organizador por la invitación a participar como revisor en este evento. Y bueno, quisiera yo iniciar felicitando a María José por el trabajo que está realizando, porque un detalle importante o que siempre sale a relucir en estos eventos, que cuando asisten profesores en servicio, es, pues sí, la investigación suena muy suave allá donde andan los investigadores, pero nosotros en el aula, ¿cómo nos impacta eso? Entonces creo que María José está tratando un tema que trata de bajar los resultados en la investigación en educación matemática, matemática educativa, a aterrizarlo en la práctica de los profesores en servicio, aunque en este caso el énfasis está puesto en profesores en formación, en estudiantes para profesores de matemáticas. Dicho lo anterior, yo quisiera hacer una pregunta, María José, son dos preguntas. Una, la primera es si esta competencia está declarada en planes y programas, porque una cuestión es que nosotros aspiremos a que sí los profesores tengan esta competencia, y la otra es que en planes y programas esté declarada esta competencia. María José. Bueno, en relación en cuanto a las investigaciones que he podido revisar, digamos, sí se asume, digamos, que el profesor tiene que tener esta competencia, ¿verdad? Por ejemplo, investigaciones que tienen que ver con el uso de recursos materiales, de recursos curriculares, se entiende, digamos, que deberían de poseerla. Ahora, no sé en
si en cada país, digamos, ¿verdad? Se contempla específicamente como una competencia que deban tener ahora desde el marco del enfoque antosemiótico, ¿verdad? Se asume que todo profesor debería de poder analizar los procesos de instrucción y en este caso, sí, suele ser muy muy recurrente, ¿verdad? Que los profesores utilicen este recurso para enseñar el contenido y que lo utilicen tal cual. Entonces, digamos que el proceso de instrucción queda muy pautado por lo que se dispone en el libro de texto. Entonces, en ese sentido, no sé específicamente si se contemplará en las disposiciones curriculares, por ejemplo, pero desde el enfoque entosemiótico se entiende que deberían de ser capaz. Muy bien, María José. Entonces, la pregunta que sigue tiene que ver con lo siguiente. Una cosa es diseñar una guía utilizando un marco teórico para argumentar los diferentes elementos que estoy poniendo en juego en la guía en este caso. Y la otra cosa es que el usuario pues esté involucrado en las cuestiones teóricas. Entonces, en este sentido, por lo que estoy viendo aquí, como que se requiere que el usuario, ¿verdad? El profesor en servicio, conozca los elementos del marco teórico de LEOS. ¿Sí es así? Bueno, en parte sí, ¿verdad? Porque, bueno, sería lo ideal, ya que en la guía, ¿verdad? Se involucran, pues, muchos de estos aspectos. Al final las guías, bueno, no las pude mostrar por el tiempo, el factor Sí, sí. tiempo, pero las guías se componen, digamos, por tablas donde vienen organizadas por las facetas y por los componentes. Sería ideal, ¿verdad? Que se tuviera como más idea de esos componentes que componen cada faceta y demás, pero no quiero tampoco dejar de lado el hecho de que los indicadores están redactados de tal forma que aunque el profesor no conozca la herramienta teórica, él puede, digamos, tomar la lección del libro de texto y analizarla. Entonces, o sea, se puede entender perfectamente el indicador y que cualquier profesor lo pueda valorar. Muy bien. Bueno, otros dos detalles aquí, nada más que yo quisiera comentar es el siguiente. Entonces, al principio me había sacado de balance cuando tú hablabas en los objetivos específicos de mejorar y optimizar. Entonces ya cuando en la medida que leí me fui a ver el artículo al que hace referencia, es que ya había un diseño previo de las guías, ¿no? Que tuviste para la maestría. Entonces esa Sí. parte me queda clara. Y entonces lo que entiendo aquí es que tu trabajo en el objetivo específico 3 de lo que se trata de hacer al implementar estas guías, como que tratas de hacer un diagnóstico, así lo interpreto yo, no sé si sea bien mi interpretación, para luego pasar a lo que son el objetivo 5 y 6 y entonces a partir de ese diagnóstico tratar o intentar hacer una intervención didáctica. Así es, María José. Sí, la idea es utilizar las guías como una herramienta metodológica para el análisis de las lecciones de libros de texto. Y estas guías, por ejemplo, tras la intervención del primer ciclo, que fue con los profesores de secundaria, una de las últimas cuestiones que les planteábamos era que valoraran qué opinaban sobre la guía, si los indicadores eran suficientes, ¿verdad? Que dieran una opinión general. Y estas respuestas también las analizamos y, por ejemplo, nos dimos cuenta que algunos indicadores eran difíciles de comprender para ellos y entonces pudimos replantearlos o reformularlos. Entonces la idea es que según las fases metodológicas también parte del análisis retrospectivo, ¿verdad? Implica pues esas mejoras y esa optimización de esas guías que vamos utilizando como herramienta.
Muy bien, entonces eso quiere decir que de acuerdo a la metodología que estás utilizando, hay el estudio preliminar, hay el diseño, la implementación y la valoración para hacer mejoras, tú lo declaras aquí. Entonces, a mí me parece muy interesante y la parte que me gustaría ver al final, ya que termine tu trabajo, pues tiene que ver con la intervención didáctica. Entiendo que cuando tú hablas de la intervención didáctica, ahí va metida las guías como un recurso Sí. de tu intervención, ¿no? Que ese Sí. sería, entiendo ahora en este momento, en este trabajo, como que ese sería el producto final de tu trabajo, María José. Sí. Sí, exactamente. Y también en las intervenciones, en las sesiones formativas, ¿verdad? Se toma en cuenta que, pues, contextualizar un poco a los profesores, aunque ya se supone que saben sobre el tema, ¿verdad? Sobre el contenido, pero contextualizar un poco sobre los conocimientos didácticos y matemáticos que se asumen como normas bien establecidas en la comunidad científica. Por ejemplo, el hecho de que la regla de 3 debería de retrasarse lo más posible, ¿verdad? Y introducirse una vez que el estudiante haya ganado experiencia con otras, con otras estrategias de solución más intuitivas. Entonces, esos hechos, esos conocimientos didácticos, matemáticos, son parte, digamos, de los aspectos que mencionamos en las sesiones formativas previas a la aplicación de la guía, para que ellos pues conozcan, ¿verdad? Un poco de esto y le encuentren sentido a los indicadores que componen la guía de análisis. Muy bien, y ya por último, nada más cuando hablas de los conflictos semióticos, se entiende entonces que cuando el profesor en formación está haciendo el análisis del texto, entonces lo ideal es que identificara este tipo de situaciones que está señalando, problemas que podría tener el estudiante por la falta de experiencia en ciertos temas o en el lugar en el que están ciertos temas, pero al mismo tiempo entiendo que ahí mismo ustedes estaban tratando de percibir, y por eso hace rato utilicé la palabra diagnóstico, para poner a flote como los conflictos del profesor, ¿no? Del profesor en formación. Sí, sí, por un lado, ellos identifican los errores, ambigüedades o conflictos epistémicos, cognitivos, de acuerdo a cada una de las facetas, ¿verdad? De acuerdo también a que consideren que se cumple o no cada indicador. Y por otro lado también estamos interesados en ver si ellos mismos, si los mismos profesores tienen dificultades, ¿verdad? Entonces, tiene razón en que el conflicto, digamos, lo analizamos en esos dos sentidos, tanto en relación a la lección, ¿verdad? Como a las dificultades que puedan presentar ellos al realizar esta tarea. Muy bien, María José, felicidades y gracias. Adelante, Lupita, yo con esto concluyo. Gracias a Muchas ustedes. Cedemos ahora la palabra a la doctora Jocelyn Parra de la Universidad de San Sebastián, Chile. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias María José por tu presentación. La verdad es que me parece un tema muy interesante, es un trabajo sin duda muy valioso. Considero que es fundamental, ¿cierto?, el análisis de los libros de texto, principalmente debido a la importancia que estos adquieren, ¿cierto?, para los profesores en la implementación de sus clases. De hecho, hay algunos autores como Coney, por ejemplo, que señalan que los libros son la influencia primaria para las concepciones curriculares de los profesores, así como para su estilo de instrucción o metodologías de enseñanza. Entonces, también considero que es valioso diseñar una guía de análisis para valorar la idoneidad de las lecciones de los libros de texto, porque este tipo de acciones va a permitir al profesor, le va a permitir reflexionar y analizar desde una mirada crítica los textos o los documentos que utiliza. Entonces, en este sentido, tengo una pregunta. Si es que tú nos podrías
reforzar o quizás describir en más detalle cuáles son esos conocimientos o las competencias o subcompetencias que requieren los profesores para el análisis y la valoración de la idoneidad didáctica de los libros de texto. Tú ya nos adelantaste con los avances que ya tienen en tu investigación sobre algunos conocimientos que están quizás más descendidos y que dificulta al profesor el análisis del texto o de los libros de texto, como es la parte epistémica, ¿verdad? Pero no sé si hay algún otro elemento, alguna otra de las facetas que has identificado que también están más descendidas y que implica o que dificulta el análisis por parte de los profesores de los textos o libros de texto. Sí. Sí, bueno, en relación específicamente, ¿verdad? Con el tema de proporcionalidad, hemos encontrado que suelen tener también dificultades al reconocer, por ejemplo, que exista que se explique explícitamente la relación multiplicativa en cuanto al concepto, digamos, de proporcionalidad. También en las investigaciones que tratan el tema de proporcionalidad, se asume como un aspecto fundamental que los profesores deban de, o bueno, que se tenga que establecer las condiciones suficientes y necesarias para poder determinar si una situación es proporcional. Entonces, eso tiene que ver, por ejemplo, con que muchos estudiantes tienen dificultades o cometen errores porque, por ejemplo, en la definición de magnitudes proporcionales se limita a decir, es que si la famosa condición, ¿verdad? De si se cumple la condición de más A más B, ¿verdad? De que un aumento en una de las cantidades de magnitudes implica un aumento en la otra cantidad de magnitud y entonces, por ende, son magnitudes directamente proporcionales. Y solo limitarse a esa condición sin considerar, por ejemplo, que tiene que existir una constante de proporcionalidad, ¿verdad? Y las otras condiciones, eso suele ser, digamos, otra de las dificultades que hemos encontrado que los profesores no logran identificar o no logran valorar adecuadamente en la lección. También aspectos que tienen que ver con ahorita que se me venga, la identificación de razones internas y externas, ¿verdad? No sé, ahí estoy compartiendo la pantalla todavía, sí. Sí. Es que quisiera mostrarles. Voy a correr esto. María José, y quizás respecto a elementos cognitivos, por ejemplo, que promueva el texto, los profesores logran identificar si el texto promueve actividades que permite, por ejemplo, vincular los conocimientos previos con los conocimientos o con el concepto o la noción matemática que se quiere abordar. Sí, normalmente el análisis de las idoneidad cognitiva y las otras ha sido adecuado en este caso, en los casos que hemos analizado, ¿verdad? Pero en cuanto a las mayores dificultades que hemos encontrado son en relación en cuanto a la faceta epistémica. Epistémica. Ajá. Acá nada más quería mostrarles. Eso es parte de los indicadores que componen la faceta epistémica. Esto que les mencionaba de las
condiciones suficientes y necesarias. Corresponde, por ejemplo, a un indicador en cuanto a las proposiciones. Ven que dice, se establecen las proposiciones suficientes y necesarias para distinguir una situación proporcional. Este indicador suele ser valorado de manera incorrecta o no lo suelen identificar adecuadamente o valorar adecuadamente. También otro de los indicadores que suelen tener dificultades corresponde a que dice si se presentan situaciones que permiten distinguir comparaciones multiplicativas de las aditivas y otras que las trabajen de forma simultánea. Y este aspecto, digamos, se ha demostrado en investigaciones que tratan el razonamiento proporcional, que es muy importante que los estudiantes logren identificar esas distinciones, ¿verdad? Cuando los estudiantes logran hacer esa distinción entre situaciones multiplicativas y situaciones aditivas, logran entender lo que implica el concepto, digamos, de proporcionalidad. Eso es lo que indican las investigaciones. Entonces, este es otro de los indicadores que suelen tener dificultades. Nosotros lo asociábamos al principio, más que todo en la primera intervención, con que tal vez no tenían claro a qué se referían con situaciones, con comparaciones multiplicativas y aditivas, ¿verdad? Aunque en la intervención previa se había explicado un poco sobre esto. Pero sí, en cuanto a las facetas cognitivas que me preguntabas, normalmente suelen hacer el análisis de manera adecuada. Incluso estos indicadores que se les pregunta si hay diferentes niveles de dificultad, los logran identificar y los logran precisar de manera adecuada. Dicen que sí, que hay diferentes niveles de dificultad por la divisibilidad. También hacen alusión a que existen números racionales y esos indicadores los suelen justificar de manera adecuada, al menos los que hemos analizado, ¿verdad? Y en el resto de las facetas también. Nada más en el aspecto instruccional, lo que mencionaba sobre la secuenciación, ¿verdad? De que algunos no identifican adecuadamente este aspecto, que la regla de 3 se introduzca después de que se haya ganado experiencia en el tema, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo que había una de las lecciones, creo que es esta, de las lecciones del libro de texto, se exponía, ¿ves aquí? Se expone reducción a la unidad y regla de 3 en el mismo apartado, ¿verdad? Entonces, primero se explica la reducción a la unidad, pero inmediatamente después la regla de 3. Entonces, acá la mayoría de los futuros docentes decían que sí se explica la regla de 3 después de que se haya ganado experiencia con otros más intuitivos, pero en realidad se está explicando en el mismo apartado, no se está dando espacio, ¿verdad? El tiempo para que los estudiantes puedan interactuar más con otras experiencias intuitivas. Entonces, aspectos de ese tipo suelen ser los que normalmente tienen más dificultad, digamos, que hemos podido identificar hasta el momento. Uh-huh. Muchas gracias, María José. De verdad que es muy valioso el trabajo que estás desarrollando. Solo un último comentario en relación al objetivo general que aparece en el documento. Quizás ahí precisar, porque al menos en la lectura me pasó que en algún momento como que me confundí si es que el foco estaba en el análisis de los procesos de instrucción entendidos como los procesos de enseñanza-aprendizaje, o bien en el libro de texto. Entonces, como que acá dice promover, ¿cierto?, los profesores de educación primaria y secundaria la competencia de análisis y valoración de la idoneidad didáctica de procesos de instrucción. Claro, y ahí como que después en el documento que tú enviaste aparece una precisión sobre el proceso de instrucción. En algún momento lo vi como en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como que utilizando como recurso las lecciones de libros de matemática en temas de proporcionalidad. Quizá ahí solo mirar para no generar ambigüedad,
si es que el foco está puesto allí o bien en el análisis de la idoneidad didáctica de los libros de texto. Eso, muchas gracias María José. Bueno, muchas gracias Presentación. a ustedes. Sí, nada más ahí hacer la aclaración, ¿verdad? Bueno, lo mencioné, que se entiende que la lección del libro de texto como el proceso de instrucción planificado por el autor, y por eso fue que lo planteamos de esta forma, ¿verdad? Pero sí, lo tendremos en cuenta. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, María José, por tu presentación, y también agradecemos a los profesores Manuel Urrea y Jocelyn Parra por sus preguntas, sugerencias y comentarios. Invitamos a los demás participantes a continuar formulando preguntas o comentarios en el espacio asignado en la plataforma virtual. Cedemos ahora el paso a Noelia Bertorello, que nos presenta su ponencia Análisis de la idoneidad didáctica de una propuesta de enseñanza de educación. Ella es de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina. Bueno, hola a todos. Primero, yo soy Noelia y les voy a compartir, acá voy a compartir la pantalla, a ver si la pueden ver. Aún. Ahí. Ahí viene. Ahora sí, ya vemos. Ahora sí, buenísimo. Yo voy a ampliar la pantalla. Bien. Bueno, este trabajo está realizado en el marco de la maestría en didácticas específicas, ya que en el que mi directora es la doctora Liliana Tauber, y nos interesaba analizar la idoneidad didáctica de una propuesta de enseñanza de educación primaria para el desarrollo de contenidos de estadística y probabilidad. Bueno, para ello comenzamos haciendo una revisión de antecedentes y ver qué es lo que había en relación a eso. En este sentido, revisamos investigaciones que las centramos en dos grupos. Por un lado, las relacionadas con el conocimiento estadístico y la educación primaria. Y acá algunas conclusiones que obtuvimos fueron que se priorizaron los gráficos con un nivel de lectura dentro de los datos, que la estadística se utiliza de un modo experimental, no solo mediante la aplicación de técnicas. Sin embargo, también encontramos que la enseñanza de la estadística se reduce a pocas sesiones de clases y hay un desfasaje entre lo que se enseña y lo que proponen las directrices curriculares. Acá tuvimos en cuenta algunos artículos de Carmen Matanero, Díaz de Vicoy, Rivas, Estrella. Y por otro lado, analizamos investigaciones relacionadas con el enfoque ontosemiótico, justamente para analizar ejemplos respecto de cómo se estudiaban las idoneidades en libros de textos, clases, directrices curriculares y diferentes recursos. Bueno, en relación a ello, el marco de referencia que utilizamos fue el enfoque ontosemiótico, y de este enfoque que propone el análisis de 6 facetas, solamente tomamos 3 de esas facetas para el análisis, que tiene que ver con la faceta ecológica, la faceta mediacional y la faceta epistémica, y dentro de ella analizamos el significado institucional de referencia, el significado institucional pretendido y el implementado. Los objetivos de esta investigación, el objetivo general fue analizar la idoneidad didáctica de una propuesta de enseñanza del docente para el eje estadística y probabilidad en la educación primaria. Y de ahí se desglosan los objetivos específicos en relación a cada una de las facetas, analizar la idoneidad de la faceta mediacional, de la faceta ecológica y de la faceta epistémica. Y en relación a esa faceta epistémica, nos propusimos describir cada uno de los 3 significados, el de referencia, el significado pretendido y el significado implementado.
Se realizó un estudio de tipo cualitativo, de caso único, de tipo fenomenológico, ya que se buscó describir el significado de una experiencia en particular, y para ello se hizo un análisis de contenidos de los siguientes artefactos. Se analizaron diseños curriculares, específicamente de la provincia de Santa Fe, que es donde está inmersa este proceso de enseñanza, la planificación de una docente correspondiente a cuarto grado y el trabajo de campo de esos mismos alumnos de cuarto grado, en relación a esa planificación de la docente. Bueno, la faceta epistémica justamente tiene que ver con el grado de representatividad de los significados implementados o pretendidos respecto a un significado de referencia. Por ello, analizamos en este caso los documentos provinciales, el diseño curricular jurisdiccional y los núcleos interdisciplinarios de contenido. Son los dos documentos que rigen actualmente en la educación primaria en la provincia de Santa Fe, enmarcados dentro del diseño nacional, ¿no? Y se construyó un holo significado para todos los contenidos de estadística, y de ahí tomamos el holo significado correspondiente a cuarto grado. Para el significado institucional pretendido nos centramos en la planificación de la docente, y además se pulieron algunos detalles con una encuesta a esta docente. Para el significado institucional implementado trabajamos con el trabajo de los chicos, y también se pulieron algunos detalles en la encuesta que se realizó a la docente. Bueno, primeramente les voy a contar cómo se trabajó en relación al significado institucional de referencia. Para ello se comenzó haciendo una selección de las unidades de análisis de esos diseños. Entonces acá yo les muestro en las imágenes los diseños, y se fueron seleccionando distintas frases u oraciones, y las fui enumerando, para después remitirme a ellas con el número. Por ejemplo, la primera es, la matemática en la escuela debe ser presentada como una forma de conceptualizar las más diversas situaciones. A esa frase le colocamos el número 1. Una vez que tuvimos enumerada cada una de las frases que debíamos prestar atención, digamos, se la clasificó. Se la clasificó teniendo en cuenta si hacía referencia a las situaciones y problemas que se deben promover, si hace referencia al lenguaje, a los elementos regulativos, a los argumentos o a las relaciones que se deben establecer. Por ejemplo, esa frase número 1 se la clasificó como situaciones y problemas. La frase 2 dice: cuando existe un contexto eficaz, las estrategias intuitivas que desarrollan los alumnos pueden construir un buen punto de partida natural en la evolución de las matemáticas más formales. Y aquí la clasificamos como relaciones, ya que hace referencia a las relaciones con el contexto. La unidad 3 dice: la construcción del pensamiento matemático implica flexibilidad y movilidad. Ahí también la clasificamos como relaciones, justamente porque para esa flexibilidad se necesitan establecer conexiones. La frase número 4 dice: desarrolla una forma de conocimiento a través del cual podamos organizar la información. Tiene que ver con los diferentes lenguajes para organizar esa información. La frase número 5, resolver problemas, interpretar la realidad y tomar decisiones, tiene que ver con el tipo de situaciones que van a promover. Y la frase número 6, también la clasificamos como las situaciones, y dice: conceder importancia a los procesos de pensamiento que se ponen en acción ante la resolución de problemas. Entonces, con este trabajo se realizó con cada una de las unidades de análisis que aparecían en los diseños curriculares. Una vez que se seleccionaron esas unidades, se hizo una reducción de esas unidades. Entonces, por componente se elaboró una tabla como la que aparece a continuación. Yo acá les voy a mostrar la componente situaciones y problemas solamente. Vemos que, por ejemplo, la unidad de análisis 5 dice: resolver problemas e interpretar la realidad y tomar decisiones. Entonces, la frase siguiente dice: conceder importancia a los procesos de pensamiento que se ponen en acción ante la resolución de problemas. Vemos que esa frase también hace referencia al resolver problemas, por eso decimos que está contenida en la unidad anterior.
Y la que sigue dice, destacamos el método heurístico, también podemos incluirla dentro de la unidad de análisis 5. Entonces, ese trabajo, y lo que hizo es permitirnos obtener una tabla más acotada en relación a las unidades de análisis. Por ejemplo, la primera se dio lugar a la que aparece ahí a continuación, ya con las unidades reducidas. Entonces, haciendo un repaso hasta acá, se seleccionaron las unidades, se las clasificaron, se las redujeron, y ahora sí se procedió a la construcción de los indicadores. Estos indicadores es lo que después nos permitía ver si aparecían o no, tanto en la planificación de la docente como en la implementación, es decir, en el trabajo de los chicos. Por ejemplo, siguiendo con la misma componente, situaciones y problemas, esto se hizo para cada una de las componentes. Los indicadores que se construyeron fueron el uso de diferentes contextos, es decir, analizar en la planificación y en su implementación si se utilizaban diferentes contextos en relación a determinado contenido. El trabajo a partir de la realidad, procedimientos particulares para cada una de las situaciones, si se analizaban qué hacer entre diferentes alternativas, si se priorizaban lo estratégico y lo conceptual o el cálculo, y además si aparecían o no situaciones de respuestas abiertas. Una vez que armamos toda esa construcción de indicadores, construimos el holo significado correspondiente a las ideas estadísticas fundamentales. Este holo significado que les estoy mostrando acá es el que abarca desde niveles informales, desde los primeros años de escolaridad hasta el nivel superior. Entonces, de todos estos contenidos que fueron sacados tanto de los diseños como de lo que sugieren especialistas en didáctica de la estadística, se elaboró el que corresponde a cuarto grado, que es el que le muestro a continuación, que abarca desde los datos, la recopilación, registro, elaboración de encuestas, el procesamiento de esos datos, a partir de gráficos, tablas, listas, y los procesos de transnumeración que tienen que ver con el pasaje de una forma de representación a otra, hasta lograr el análisis de los mismos, pudiendo interpretarlos y comunicar los resultados. Además, se incorporan la idea de sucesos y de resultados inciertos. Esto es para cuarto grado de la educación primaria. Entonces, todo esto conformó nuestra referencia, es decir, que vamos a comparar lo que se trabaja con la planificación de la docente y lo que se implementa con nuestra referencia, que es esta. Entonces, para el significado institucional pretendido, lo que hicimos fue analizar la planificación de la docente. Y acá en primera instancia, cuando tuvimos que salir a buscar esa planificación de la docente, les voy a contar esto, que es lo que más me llamó la atención. Los docentes nos exponían que no enseñaban estadística. Entonces, bueno, había que salir a buscar una planificación con estadística, porque si no el trabajo se venía abajo. Entonces aquí tuvimos el primer inconveniente. Charlando con las docentes, nos comentan que ellos en esta escuela en particular no trabajaban con los contenidos de estadística, sino que la utilizaban como una herramienta para un proyecto que se denomina Feria de Ciencias, y por eso en el abordaje de un contenido de ciencias naturales, ellos tenían o habían trabajado con algunas ideas muy simples de estadística. Entonces, bueno, la planificación que se analizó corresponde a una planificación de ciencias naturales. Acá vemos, por ejemplo, que los contenidos que la docente destaca en su planificación tienen que ver con los ecosistemas, con los procesos de fotosíntesis, con los diferentes pigmentos que aparecen en las plantas, y vemos que en su planificación directamente no están los contenidos de estadística que luego necesitarían para trabajar todo esto. Vemos, por ejemplo, que la docente planifica un experimento en donde tiene que comparar distintas plantas, una verde y una morada, y ver qué ocurre si se privan de algunos factores, es decir, si se les saca la luz, si se las deja sin agua, sin dióxido de carbono, y tienen dos plantas que forman el grupo de control. Entonces ahí los alumnos, según lo que ellas prevén, deben ir registrando lo que ocurre con cada una de las plantas. Otro tipo de actividad que se ve en la planificación de la docente es, por ejemplo, que analicen un video y luego
vuelquen esa información en un gráfico del siguiente estilo, donde ahí vemos la hoja con las flechitas de lo que ingresa y de lo que sale de la hoja. Ella lo prevé de esa forma, por ejemplo. Y bueno, así hicimos con cada una de las actividades que proponía la docente. Una vez que analizamos la planificación, analizamos lo que ocurría o lo que quedó evidenciado en la carpeta de los alumnos. Por ejemplo, vemos los diferentes experimentos. El experimento de las plantas, vemos que los alumnos fueron registrando día a día lo que ocurría con una y con otra. Vemos que aparecen tablas con recuentos, que aparecen gráficos de barras, correspondiente a unas encuestas que los alumnos habían hecho a compañeros de cursos superiores para analizar si conocían o no el pigmento de las plantas y demás. Que, por ejemplo, esta actividad no se vio evidenciada en la planificación de la docente, sí aparece en el trabajo de los chicos. Bien, entonces, una vez que tuvimos analizado cada una de esos artefactos por separado, elaboramos la siguiente tabla para poder empezar a comparar. En esta tabla, en la primera columna, tiene cada una de las componentes del significado de referencia. En la segunda columna, se hizo el recuento de los indicadores que aparecieron en la planificación, y en la tercera columna se hizo un recuento de los indicadores que aparecieron en la implementación, es decir, en el trabajo de campo de los alumnos. Entonces, podemos ver que con respecto a las situaciones y problemas, un 60% de los indicadores se vieron tanto en la planificación como en su implementación. En relación al lenguaje, un 72% se vio en la planificación y en su implementación. En relación a los elementos regulativos, vemos que solo un 25% estuvieron presentes en la planificación, pero cuando se implementó, los pudimos observar en un 50%. Ahí vemos una diferencia. En relación a los argumentos, vemos que en la planificación y en su implementación se observaron en un 14%. En cuanto a las relaciones establecidas, en la planificación aparece el 53% de los indicadores, mientras que en la implementación un 60%. En cuanto a los significados, es decir, los contenidos específicos, vemos que en el significado pretendido, es decir, en la planificación, aparecen en un 50%, mientras que en la implementación se observan en un 75%. En relación a la faceta ecológica, es decir, en el grado en el que el proceso de estudio se ajusta al proyecto educativo, a la escuela, al contexto, también armamos una tabla para analizar esto. En la primera columna aparecen todas las componentes que se tuvieron en cuenta. En la segunda columna cuento si se observó o no en la planificación y su implementación. Y aquí podemos ver que la que no se evidenció tiene que ver con las conexiones intra e interdisciplinares. Y acá pusimos que no, no porque no se haya logrado, porque de hecho vemos que estamos analizando contenidos de estadística en una planificación que corresponde a ciencias naturales, sino porque no fue el objetivo o no se abordó por parte de la docente, sino que estuvo las clases estuvieron destinadas al trabajo desde los contenidos de ciencias naturales, y no se analizaron, por ejemplo, cómo construir tablas, qué tipo de gráficos, etc. En relación a la faceta mediacional, que tiene que ver con los recursos utilizados, tanto los materiales como temporales, también elaboramos una tabla similar, y acá pudimos ver que, por ejemplo, no se observaron, en relación a la estadística, siempre hablando, que las definiciones y propiedades sean contextualizadas y motivadas utilizando situaciones y modelos concretos y visualizaciones. Y tampoco se observaron los indicadores con respecto al tiempo que se dedicaba al trabajo de los contenidos de estadística. Entonces, algunas conclusiones a las que pudimos llegar, que los docentes indican no enseñar estadística en la educación primaria, pero vemos que aunque sea de un modo inconsciente y poco profundo, no solo se enseña, sino que se hace estadística. En la planificación y su implementación se contemplan ideas fundamentales de la estadística,
aunque sería deseable que se haga un análisis mucho más crítico. La mayoría de los aspectos pretendidos por la institución se vieron reflejados en la implementación, y coincidió en significado de referencia con el pretendido implementado. Sin embargo, tales procedimientos fueron débiles en relación a los fines de la enseñanza estadística. Entonces, para valorar la idoneidad didáctica, se elaboró un triángulo, el triángulo rojo. Bordeaux muestra la relación ideal que debería haber entre las tres facetas, epistémica, mediacional y ecológica, y el triángulo azul muestra la relación real que hubo en este proceso en relación a estas tres facetas. Vemos que en la epistémica y la mediacional se logró en un 50% aproximadamente, mientras que la ecológica más del 75%. Entonces acá vemos una idoneidad del proceso media alta. Y más, si tenemos en cuenta que esta planificación no estuvo destinada específicamente al contenido o a la enseñanza de los contenidos de estadística. Bueno, en general pudimos notar como alcances de este estudio que este trabajo es pionero en Argentina en analizar la idoneidad didáctica de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la estadística, y puede ser relevante para aportar información a quienes se encarguen de desarrollar el currículum escolar. Y además resulta interesante para reflexionar y analizar las propuestas interdisciplinarias que deberíamos fomentar en la educación. Bien, y para cerrar, contarles un poquito en relación a las limitaciones del estudio, que se analizaron solo 3 de las facetas, y no se analizó, por ejemplo, el proceso de evaluación utilizado. Por eso, como acción futura, sería oportuno analizar por un lado, analizar esas mismas facetas, pero reelaborando la propuesta y volviéndola a aplicar, o bien analizar, las otras 3 facetas no estudiadas. Bueno, a continuación puse las referencias como para, si a alguien le interesa, ver los artículos trabajados. Ahí aparece. Te agradecemos mucho por tu presentación, Noelia. Pasamos a la ronda de preguntas y comentarios por parte de los revisores. Iniciamos primero con la doctora Norma Rubio, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Buenas tardes. Bueno, felicitar a Noelia. Antes que nada, agradecerles por darme el encargo de revisar el trabajo. Me pareció interesante. Tengo algunas inquietudes más que nada, ¿no? Sobre todo en el resumen escrito que se colocó, ¿no?, en la plataforma. Que creo que no sé si lo ha leído Noelia. ¿Lo ha llegado a leer? Bueno, entonces, quisiera, en primer lugar, que me diga si esta propuesta, que indica, porque habla del análisis de unidad de una propuesta de enseñanza, y en un momento habla de una docente, y luego habla de los docentes, ¿no? No sé, quisiera saber si se trata de un proyecto educativo, ¿no?, o es solamente de una clase de una profesora, ¿no? Eso es en primer lugar. No sé si hago todas las preguntas o una a una me va contestando. ¿Cómo vamos a hacer, Lupita? Yo creo que podría generar todas las preguntas. Ya, perfecto. Entonces, una de ellas, una de mis inquietudes es esa, ¿no? Si es un proyecto educativo o es solamente la iniciativa de una profesora. Lo otro es que cuando habla sobre el significado de referencia, ¿no?, habla del significado implementado, habla del pretendido, pero para el implementado lo que me dice, ¿no?, lo que indica es que evalúa el trabajo propuesto o el trabajo de los alumnos. No sería el trabajo propuesto por el docente, ¿no?, si se trata
el significado de referencia hacia la parte epistémica, ¿no? No, porque no estoy trabajando con los alumnos. Y si me podría también decir algunas cosas más sobre el análisis que hizo de la idoneidad mediacional. Eso creo que son todas las inquietudes que tengo respecto al trabajo. Muchas gracias por sus preguntas y comentarios, doctora. Creo que tenemos un problema porque ya vi que se escuchaba como un poco fallando la conexión de Noelia. Ah, Y ya, la encuentro, no me he creo que tuvo escuchado. problemas de conexión. Pero igual se está grabando la sesión, Ya, entonces sería interesante que ustedes pudieran realizar los comentarios y preguntas ujú, y le vamos a compartir el video para que ella pueda escuchar. ya, perfecto, no hay problema. Ok, gracias. ¿Usted quería hacer algún otro comentario o con Mm, los realizados? sí, tenía algunas inquietudes, pero, o sea, queda grabado igual. O puedo hacer en la plataforma también, ¿no? Sí, O sea, también. yo creo que si Claro. ella me contesta por la plataforma, ¿no? La puedo ayudar porque más que nada son inquietudes de cómo lo está trabajando. Ahora que ya lo explicó, entonces han disipado algunas, pero algunas me he quedado todavía con la duda. Entonces yo creo que le puedo escribir, ¿no? Si no Vale, le de hecho se parece. acaba de comunicar. Se acaba de comunicar y dice que se le cortó Ujú, la sesión, que está intentando volver a unirse. ya, ok. Ya, de mi parte sería eso. Muy bien. Ok, Eh, gracias. muchas gracias, doctora Norma. Doctor Marcel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, porque acá tenemos todos horarios diferentes. Bueno, muchas gracias Sí. por encomendarme este trabajo. Bueno, lo dejamos ahí a Noelia las preguntas y coincido totalmente con lo que planteaba Norma, porque tengo ahí las mismas inquietudes. Y entonces dejo algunas cuestiones que me interesaría que las podemos conversar con Noelia después en la plataforma. Que hay veces quería notificar que aquí uno está así en conversaciones entre amigos, acá no somos justo el jurado, pero hay veces cuando se presente la tesis, en algún momento le puede tocar así un jurado que le sea bastante fuerte y entonces pueda existir algunos cuestionamientos. Entonces, en ese sentido era mi aclaración. Los comentarios eran con la idea de pensar cosas allí, de por medio, de reflexionar. A mí me queda así, no sé por qué el título quedó idoneidad Ujú, didáctica del proceso, que quedó así como muy, era, muy grande para todo lo que hace dentro del trabajo. ujú, Después empieza idoneidad didáctica, pero en realidad no se queda con todas las idoneidades, sino que define ujú. arbitrariamente tres. Y algunas las toma desde la profesora, otras las toma desde los alumnos. O sea que si lo quiero mirar como proceso de enseñanza y aprendizaje, algunas cosas tomó de la profesora para procesos de enseñanza, algo muy poquito tomó de los estudiantes como proceso de aprendizaje. Entonces, Ujú. no sé por qué el recorte para la cuestión de evaluación, porque si uno está mirando todo el proceso, entonces todo eso se recortó y bueno, eso me interesaba. Después todo el trabajo cuando hace con respecto a la búsqueda del significado de referencia, partió del diseño curricular jurisdiccional, que el diseño curricular jurisdiccional en Argentina son lineamientos de enseñanza. O sea, no hay problemas, no hay nada planteado, y lo mismo pasa con los núcleos interdisciplinarios de contenidos. Y por eso, después, dentro de situaciones problemas, que si uno ve el significado como conjunto de prácticas operativas y discursivas, uno esperaría que aparezcan familias o tipos de problemas que Ujú. serían esperables que aparezcan en la estadística. Claro, entonces le quedaron cosas como de ese tipo. El aprendizaje, como situación problema, el aprendizaje se logra cuando el alumno percibe que hay un problema a resolver. Claro, porque tomaron las frases que son recomendaciones del diseño y eso no Ah, debiera ya. verse como las situaciones problemas como la entendemos Mm, dentro de una configuración epistémica o una configuración cognitiva. Creo que la docente, y al igual que Norma, tengo la misma duda, porque habla el trabajo de una docente, pero las conclusiones se generalizan y se dicen, los docentes pasó esto, entonces
No sabemos si se presentó un caso ahora acá, pero en realidad fueron muchos para llegar a concluir de esa manera. Y entonces dudo, esto es, pero lo digo con buena intención, dudo que la planificación de los docentes hayan mirado solo el diseño curricular que viene recomendaciones, nada más. Tuvieron que recurrir a libros de texto que salen en Argentina, y entonces de allí salieron las situaciones problemas. Eso habría sido más rico en el significado institucional de referencia, ese conjunto de familias, de los libros de texto, de hay mucho material que se ha producido desde el ministerio que son donde recurren los profesores, y entonces uno puede mirar allí y decir, esto es lo que estuvo viendo el profesor. No, quedó ahí estos números, me resultaron ahí el número cuando hablaba, por ejemplo, en argumentar un 14%, pero lo que pasa es que argumentar, o lo que uno está viendo es que en la argumentación lo que uno hace es, son procesos que se llevan a cabo, no sé en quién los está mirando, no sé si lo está mirando de lo que hacían los estudiantes, que en la argumentación esperamos que el argumento se estén usando reglas, ¿no? Entonces, o está usando una definición, o definición, un concepto, procedimiento, propiedad, algo, eso así se desdibujó, como para pensarlo. Y como para que se lleve para pensar es, si un jurado le pregunta, es pensando en las tesis de maestría en Argentina que tienen una connotación de investigación, no como en otros lugares como finalizaciones de trabajos más monográficos, es, ¿qué vendría? Ahí tengo ahí a Noelia. Si tuviera que responder, no hay problema. Si tuviera que responder allí, ¿qué viene a aportar la tesis en términos de conocimiento? Es decir, ¿por qué le serviría a otro profesor el trabajo que se hizo? ¿Qué viene a aportarle? Diciendo, bueno, un profesor que está trabajando, lee esta tesis, ¿qué le aporta? ¿Qué le aporta sustancialmente? Bueno, y hasta ahí es toda mi intervención. Bien, no sé si puedo responder a esa partecita, no sé cómo venían hablando porque me perdí todo. Noelia, yo creo que, bueno, se comprende la situación en que estamos. Creo que todos en algún momento de este confinamiento hemos tenido problemas con nuestras reuniones y con el Internet. Realmente yo creo que coincido totalmente con los comentarios de la doctora Norma y del doctor Marcel, aparte que han sido algunos comentarios, y tal vez como para comprender el contexto completo de los comentarios que te están realizando, sea oportuno que pudieras ver el video, te lo vamos a hacer llegar. Y bueno, ellos proponían que así como los demás participantes pueden hacer preguntas, comentarios en la sección que se asignó en la plataforma, entonces que por ese medio podrían retomar esta discusión o esta interacción. ¿Si te parece bien? Sí, sí, buenísimo, buenísimo, claro, sí. Nuestra idea es colaborar. Acá no somos jueces de que ponemos notas, sino es colaborar y ayudarnos entre todos, o sea, enriquecernos en el enfoque ontológico semiótico. Entonces, tener la mirada entre todos y ahí se vuelve sumamente más rico, y decíamos, bueno, cuando puedas escuchar todos los comentarios que hizo Norma, los que pude hacer yo, y podemos colaborar en el espacio que tenemos ahí de interacción. Buenísimo, sí, justamente me perdí la parte más importante, que era los comentarios que quería escuchar, pero también entiendo el tema de los tiempos y demás, así que sí, me parece bárbaro, yo reviso y voy a estar ahí en el espacio de intercambio justamente para seguir construyendo aprendizajes, ¿no? Y desde ya les agradezco. Muchísimas gracias, Noelia, por tu presentación, y a los profesores Norma Rubio y Marcel Pochulu por sus comentarios y preguntas. Cerramos esta parte de la jornada matutina y bueno, nos vemos más tarde, en la jornada de la tarde. Recordarles que el link para el acceso es el segundo que se les envió en el correo. Muchísimas gracias por la participación de todos y nos veríamos en la tarde. Nos vemos. Chao, nos vemos. Nos vemos en la tarde. Chao. Hasta la tarde. Nos vemos, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Chao.